Hechos capítulo 9. Recordemos que el capítulo 9 es un capítulo clave en el libro de los Hechos por varias razones. La primera, porque en el capítulo 9 se empieza a desarrollar lo que será la primer gran persecución hacia el cristianismo de Jerusalén, encabezada por un sicario del judaísmo conocido como Saulo de Tarso, posteriormente conocido como San Pablo. Esta persecución se desata a partir de la muerte de un santo, un diácono de la iglesia de Jerusalén llamado Esteban. Pero este capítulo, paradójicamente, también es importante no solo por la persecución, sino porque en el mismo capítulo, el perseguidor número 1 de la fe cristiana, Saulo de Tarso, se convierte a Cristo Jesús en el principio del capítulo 9. Él hace dos preguntas fundamentales cuando Cristo se le aparece. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Todo ser humano que no conoce a Dios, pero que tiene necesidad de Dios, debe hacerle a Dios esas dos preguntas. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres de mí? Saulo se integra temporalmente a la iglesia de Jerusalén, donde no tuvo mucha aceptación por su testimonio pasado, pero la conversión de Saulo impacta mucho a la región de Israel en general, porque todas las iglesias que existían en aquellos días, siendo la de Jerusalén la principal o la más fuerte, van a experimentar un tiempo de bonanza, un tiempo de paz, gracias a que Cristo transformó el corazón de uno de los principales perseguidores. Capítulo 9, versículo 31, nos dice lo siguiente. Entonces las iglesias, recuerden siempre el plural, que apunta a la independencia, autonomía de las iglesias. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, es decir, todo Israel en cuanto a las iglesias estaba experimentando paz. La conversión de Saulo mermó mucho la persecución. La persecución va a llegar hasta unos 8 años después con la ascensión de Herodes Agripa, que posteriormente va a morir comido de gusanos, capítulos posteriores al 9. Pero durante un buen tiempo, 8, 11 años aproximadamente, las iglesias de Israel van a tener mucha paz. Aparte, verso 31, nos dice que las iglesias eran edificadas, es decir, estaban creciendo espiritualmente, caminando en el temor del Señor, y se acrecentaban. La palabra también se puede traducir como se multiplicaban las iglesias, fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora bien, el capítulo 9 en su parte final va a colocar la lupa sobre otro personaje. Ya no es Pablo, sino el otro apóstol tan relevante en el libro de los Hechos. Me refiero a Pedro. Debemos recordar que el libro de los Hechos, aunque se centra en la obra y en la persona del Espíritu Santo, en cuanto a los hombres se refiere, se fija específicamente en dos hombres. La primera parte tiene que ver con Pedro y su ministerio a los judíos, y la segunda parte de Hechos, que es la más extensa, se enfoca en Pablo y su ministerio a los paganos, es decir, a todas las regiones donde no hay gente judía. El versículo 32 inicia diciendo: aconteció que Pedro, visitando a todos, el texto griego puede traducirse como andando por todas partes, andando por todas las iglesias, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Eneas significa alabanza, el que alaba, es el probable significado. Y dice que este hermano, probablemente era un hermano, porque en el verso 32 dice que visitó a los santos. Dice que tenía 8 años, que estaba en cama, es decir, mientras
hubo bonanza y paz en casi todas las iglesias de Israel. A la par, un hombre que profesaba fe, llamado Eneas, estaba experimentando una parálisis total. Y dice el texto que estaba en cama, pues era paralítico. Es paradójico, ¿no? Como muchas veces en la misma esfera de la fe, muchos prosperan, tienen paz, tienen bonanza, y otros están experimentando mucha tribulación. Dice el versículo 34, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, regiones de Israel, los cuales se convirtieron al Señor. Hoy vamos a platicar sobre el ministerio apostólico en el modelo de Pedro. ¿Qué significa ser un apóstol de Jesucristo? Probablemente usted ha escuchado muchas cosas sobre el apostolado, los apóstoles. Tal vez en un extremo usted ha tenido contacto con esas personas que dicen ser apóstoles, pero que usan ese título con el propósito de explotar económicamente a las personas, estafar, promover circo, maroma y teatro, falsos milagros, incluso adjudicándose un rango, una jerarquía por encima de los otros ministros de la comunidad cristiana. Es decir, el concepto de apóstol se ha distorsionado tanto que algunas personas piensan que si alguien es apóstol es porque tiene una jerarquía por encima del maestro, el pastor, el profeta, el apóstol. Debemos recordar que la fe cristiana y la iglesia cristiana no promueve o no debe promover las jerarquías, los rangos. No existen. Jesús dijo: todos ustedes son hermanos. En el cielo tampoco hay jerarquías. Equivocadamente nos han vendido también la mentira de que está el angelito, el arcángel, el querubín y el serafín. Eso tampoco es verdad. En el reino de los cielos, el único jerarca es Dios. Y la única cabeza de la iglesia es Cristo. Lo que sí existe en el cuerpo de Cristo son diferentes funciones. También hay hermanos que, al ver el extremo de estos falsos apóstoles que lucran con la fe y hacen mercadería de los discípulos, llegan a la conclusión de que no existen los apóstoles en la actualidad. Bueno, primero me gustaría definir lo que significa esta palabra apóstol, para poder entender mejor lo que es el ministerio apostólico. La palabra apóstol viene de un verbo griego, apostelis, así se pronuncia literalmente, apo, que significa lejos o fuera, stelis, que significa enviar. Ya la palabra sustantivada, apóstolos o apostolón en plural, significaría uno enviado lejos, uno enviado fuera. El Imperio Romano usaba este término para designar a ciertos embajadores que tenían la misión de salir de Roma a los lugares que Roma estaba conquistando. Y de esa manera ellos tenían la comisión de llevar la cultura romana a esas provincias, a esos lugares, porque una de las estrategias de los imperios antiguos era confirmar y estabilizar su reinado a través de la influencia cultural. ¿Me explico? Algo similar a lo que hizo Nabucodonosor cuando llegaron los príncipes de Jerusalén, Daniel y sus amigos, por ejemplo. Les cambió la comida, les cambió el idioma, les cambió sus costumbres y les enseñó las ciencias de los caldeos. ¿Lo recuerdan? ¿Por qué? En primer lugar, porque llevar la cultura del pueblo que conquista al pueblo conquistado asegura que tarde que temprano este pueblo se desarraigue totalmente de sus raíces y sea más difícil provocar una revolución. ¿Me explico? Entonces, en la antigüedad la palabra apóstol era un título que se le daba a personajes de la política romana, embajadores, misioneros del imperio.
Cuando Jesús llama a sus discípulos apóstoles, lo está haciendo desde esa cosmovisión, pero desde la esfera cristiana, es decir, son embajadores que saldrán a otros lugares, que serán enviados fuera para llevar la cultura del reino de los cielos. ¿Me explico? Para que la cultura, los principios, las verdades del reino lleguen a todo lugar. Sin embargo, la palabra apóstol o enviado tiene al menos 3 significados distintos. El primero tiene que ver con un significado general para todos los creyentes. Jesús dijo que nosotros somos enviados por Él, ¿o no? Eso lo enseña la Gran Comisión, y Jesús dijo: el enviado no es mayor que el que lo envió. Ese texto que aparece en Juan capítulo 13 usa la palabra griega apóstol. El apóstol no es mayor que el que lo apostoló. ¿Me explico? Que el que lo envió. En ese sentido, todos los creyentes somos apóstoles. ¿Me explico? O tenemos una labor apostólica. También Jesús le dijo a sus discípulos en general, a los 500 que fueron testigos de su resurrección: así como me envió el Padre, así también yo los envío, los apostolo. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, apóstol tiene una implicación que abarca a todos los creyentes de la iglesia. El segundo significado de apóstol tiene que ver con la iglesia local y algunos hermanos que de manera intencional Dios levantará para ser enviados de su iglesia local a otras comunidades o a otras iglesias para establecer y confirmar la fe de los hermanos. Ejemplo, cuando Felipe llega a Samaria por la persecución y predica el evangelio y se produce un avivamiento, dice la Biblia que la iglesia de Jerusalén envió a Pedro y a Juan. ¿Qué es eso? Es una labor apostólica. Cuando la iglesia de los Efesios fue establecida por Pablo, Pablo los deja después de 3 años y medio y la iglesia empieza a sufrir por su inmadurez, por la falsa doctrina. Pablo envía a un joven llamado Timoteo y le dice: te envié a Éfeso para que le mandes a los ancianos a que no enseñen diferente doctrina. Timoteo en este caso también está fungiendo como un apóstol. En ese sentido, en nuestra congregación, muy probablemente vamos a tener a personas que en un futuro serán enviadas a otras iglesias o a otras comunidades para llevar el mensaje de Cristo y confirmar la fe de otros. ¿Me explico? Textos como: y a unos puso Dios en la iglesia apóstoles, ¿se acuerdan? Profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pablo también le dirá a la iglesia de los Corintios: ¿todos hablan en lenguas? ¿Son todos apóstoles? ¿Me explico? Y en tercer lugar, el otro significado de apóstol tiene que ver exclusivamente con el uso de la palabra, refiriéndose a los 12 hombres que Jesús eligió en su ministerio mientras estaba vivo, los cuales fueron testigos de su resurrección, comieron y bebieron con Él, y a los cuales dotó de cierta autoridad para hacer milagros, prodigios y para liberar a las personas poseídas por el diablo. Eso lo dicen los evangelios. Pregunto entonces, en un sentido, ¿existe el ministerio apostólico hoy? Sí, tal vez les llamamos misioneros, pero el ministerio apostólico sigue vigente, en el buen sentido de la palabra. Hoy nos compete platicar sobre el ministerio apostólico en el arquetipo que tenemos con Pedro, siendo uno de los apóstoles más relevantes. Veamos lo que dice Hechos capítulo 9, por favor. Algunas personas piensan, sobre todo en la esfera del catolicismo romano, y no quiero ser ofensivo con nadie, que Pedro fue el primer jerarca de la iglesia. Algo está mal con esa definición. Primero, jerarca. Segundo, la iglesia como una cuestión universal. ¿Me explico? Ya hemos dicho, no hay una iglesia, hay muchas iglesias. Pero bueno, vamos a conceder que eso fuese verdad, que Pedro es el primer gran jerarca, lo cual evidentemente no enseña la Biblia.
Pedro en su primera carta le dice a los ancianos: yo, anciano también con ustedes, ancianos de Cristo, y consiervo suyo. Es decir, Pedro se coloca en el mismo nivel de todos los ministros de la época. Pero Pedro no es un líder a la manera de los líderes de este mundo religioso, los cuales viajan de un lado a otro, no para visitar realmente a las iglesias o a los santos, sino para realizar cuestiones políticas, económicas, que van a beneficiar la esfera terrenal, pero no la esfera espiritual. Veamos el verso 32. Ahí pasa en las iglesias, y dice el texto: aconteció que Pedro, visitando a todos, es decir, andaba por todas partes, vino también a los santos que habitaban en Lida. Noten eso. Punto número 1, sobre el ministerio apostólico. Probablemente Dios llame a algunos de aquí a ese ministerio, y este sermón debe ser una directriz. El ministerio apostólico es un ministerio, es un servicio que se preocupa por la salud espiritual de las iglesias. ¿Me explico? Por ejemplo, nosotros somos una iglesia local, autónoma, con problemas, con virtudes. Y algunos hermanos del ministerio de la palabra, es decir, de los hermanos que enseñan en esta iglesia, tienen un llamado específico para cuidar exclusivamente y dedicar toda su vida a la edificación y a la administración de la iglesia bautista, la verdad que permanece. ¿Me explico? Pero hay otros hermanos del ministerio de la palabra que probablemente sean llamados por el Señor a preocuparse por la salud espiritual de las otras iglesias sobre las cuales nosotros tenemos influencia. Por ejemplo, tenemos la iglesia de Cardel. Es la única misión que tenemos a nuestro cuidado temporalmente. Pero en un futuro probablemente surjan otras misiones. Y debemos estar dispuestos, como miembros de la iglesia, a dejar ir y a sustentar y a cuidar de esos hombres y mujeres a los cuales Dios llamará para que salgan fuera y vean por la salud espiritual de las congregaciones. Recuerden una cosa: no vivimos por una iglesia, vivimos por un Señor, y vivimos para el reino, que es más grande que la iglesia. ¿Me explico? Y en ese sentido, Pedro se preocupa por la salud espiritual de las iglesias. Pedro sabe que él no puede cuidar a las iglesias sentado en Jerusalén, orando nada más para que las iglesias prosperen. Él sabe que tiene que hacer un recorrido constante para ver cuál es la condición de estas congregaciones. Y lo mismo vamos a encontrar en el ministerio apostólico de Pablo. Si ven conmigo, por favor, ahí en Hechos más adelante, Hechos capítulo 14. Dice el capítulo 14 que después que Pablo y Bernabé hicieron su primer viaje misionero y constituyeron muchas iglesias, versículo 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, su iglesia local, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia a la que ellos pertenecían, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con la iglesia, con los discípulos. Pero en el capítulo 15, por favor, versículo 36, después de un lapso de tiempo, probablemente de descanso en su iglesia local, 15:36 de Hechos, dice el texto que Pablo le dijo a su amigo Bernabé, a su compañero de apostolado, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos, ¿en dónde?
en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ver cómo están. Para ver cómo están, no en el sentido de ¿cómo están, hermanos? Ah, qué bueno. Sino más bien para ver cómo están en su condición espiritual. Los ministros apostólicos tienen esa encomienda. Pablo dirá en una frase: la preocupación que viene sobre mí por todas las iglesias. Claro, los apóstoles también tendrán sabiduría para distinguir cuándo decir ya no puedo ir a esa iglesia. Como cuando Pablo le dijo a los Gálatas: de aquí en adelante ya no me causen molestias. ¿Sale? Entonces, un primer punto a destacar en el ministerio apostólico es la preocupación, el trabajo que se hace por las iglesias. Pregúntese usted si el apóstol al que usted escucha, el que tiene tal vez el jet privado, la mansión, el que hace llover polvo de oro en el culto, realmente se preocupan por la salud espiritual de las iglesias. ¿Me explico? Porque hoy día estamos distorsionando el significado de lo que significa un apóstol. Punto número 2. Regresemos a Hechos 9. El ministerio apostólico es un ministerio que procura establecer, esto es muy importante, una relación personal entre el hombre y Jesucristo. El apóstol no se debe preocupar para hacer viajes, para establecer relaciones políticas entre su iglesia y el Estado. ¿Me explico? No debe hacer viajes con el fin de establecer buenos tratos económicos que beneficien a la congregación. Miren, hay muchos cristianos que no han entendido que la iglesia y el Estado no pueden convivir juntos. ¿Me explico? No es que no podamos echar mano de nuestros derechos o que no podamos usar el Estado dentro de lo que es legítimo, pero la historia y la misma Escritura nos ha mostrado que cuando el Estado se mezcla con la fe de la iglesia, los resultados siempre van a ser graves. Déjeme contarle que en el siglo II surge una etapa para el cristianismo conocida como el cristianismo perseguido, es decir, el cristianismo más perseguido de la historia, iniciando por Domiciano, Diocleciano, Trajano, Nerva y muchos otros perseguidores, hasta el año 313. Los cristianos fueron masacrados, quemados, mutilados, y en el 313 un emperador, como recurso político, quiso usar el cristianismo como una herramienta para amplificar el imperio romano. Y en el 313 emitió un edicto conocido como el Edicto de Milán, tolerancia absoluta a los cristianos, y convirtió al cristianismo en la religión principal del imperio. Ahora la persecución del Estado ya no estaba en contra del cristianismo. Ahora la persecución del Estado iba en contra de los paganos, de los idólatras, de los politeístas, de los que adoraban a los dos dioses griegos y romanos. De momento el cristianismo estuvo muy contento, ¿no? Tenemos paz, tenemos tranquilidad. Pero entonces la gente se empezó a bautizar por la presión de la persecución. En pocos años, todo el imperio ya era cristiano. ¿Me explico? Ahí nace lo que se conoce el Sacro Imperio Romano. Los mejores puestos políticos, los mejores puestos del Estado, ¿sabe quién los poseía? Los cristianos. Los obispos, los pastores, se convirtieron en terratenientes. ¿Me explico? Personas que tenían influencia en el Estado. Y la figura del emperador terminó siendo la figura de un jerarca espiritual. ¿Qué fue peor, la persecución o la influencia del Estado, hermanos? Porque el cristianismo se diluyó. Se convirtió en un cristianismo apóstata, superficial. ¿Me explico? Así que debemos recordar una cosa: la misión del ministerio apostólico es procurar establecer una relación personal entre el hombre y Jesucristo. Sí, tal vez tendremos que decir, en aras de esa verdad, no tengo plata ni oro, pero ¿qué te doy? Te doy a Jesús, lo que tengo te doy.
Y tal vez en la época del imperio, del Sacro Imperio, cuando el cristianismo estaba en su época dorada, política y económica, la gente podía decir, sí tengo plata y oro, o no, pero no podía decir, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y entonces se sacrifica lo más importante por lo menos importante. Vean conmigo en el capítulo 9 lo que dice el verso 33. Pablo, Pedro, todos los apóstoles visitaban a las congregaciones. En este caso Pedro vio a un hermano que se llamaba Eneas. Alabanza. Pero ¿cómo puede alabar en esa situación? Sí se puede, pero los hombres somos muy complicados. Y Eneas, postrado ya 8 años en su catre, en su cama, totalmente paralizado, escucha en el verso 34 que el apóstol Pedro, siendo un personaje relevante, de mucha influencia, se dirige directamente a él. ¿Y qué dice? Eneas, Jesucristo te sana. Quiero que note algo importante en esa declaración. Primero, Pedro se preocupa por llamarlo por su nombre. En la actualidad, yo le aseguro que muchas personas del mundo cristiano ni siquiera saben cómo se llama el hombre paralítico, el enfermo, el marginado de su misma congregación. ¿Me explico? O no somos capaces de establecer con ellos una relación personal. Esto es triste porque lo que nos enseñó Jesús de Nazaret y lo que nos enseñó Pedro en este caso es que debemos darle el mismo valor y la misma dignidad a todas las personas. ¿Se acuerdan que cuando Pedro vio al cojo en el templo en la entrada, fijó los ojos en él? ¿Se acuerdan de eso? Y explicábamos que fijar los ojos en alguien en una condición precaria es algo que regularmente no hacemos en la actualidad. Te lavan el parabrisas, le das la moneda y no volteas. ¿Me explico? No estoy diciendo que esté bien tal vez esa labor, pero somos indiferentes ante la miseria de los demás. Y el ministerio apostólico, que es un ministerio que nos compete en cierta medida a todos, debe procurar establecer una relación personal entre el hombre y Cristo Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y todos los días hacía un gran banquete con gran esplendidez. Era muy rico, la ropa era muy cara, los banquetes diarios son muy caros. Y dice el texto en el libro de Lucas, y había también un mendigo llamado Lázaro. ¿No le llama la atención que en esa historia que cuenta Jesús, al rico nunca se le llama por su nombre, pero al mendigo se le llama por su nombre, Lázaro? ¿Sabe qué significa eso? No que Dios ame más a los pobres que a los ricos. Al menos en esa historia significa que Lázaro tenía una relación personal con Dios, pero el rico no lo conocía. Nosotros debemos preocuparnos por establecer una relación entre el hombre y Cristo. Hace unos días una hermana me decía, es que me preocupa mucho que a veces no tengo dinero para apoyar a los hermanos más pobres de la iglesia, a los enfermos, a los necesitados. Mi consejo fue, no se preocupe por eso. No le puede dar a la gente lo que usted no tiene, pero lo que usted sí le puede dar es palabra de Dios, una oración, palabras de edificación, palabras de consuelo. ¿Qué es más valioso, hermanos? Llevarles a Cristo Jesús, ¿o no? Y si usted nos visita hoy por primera o segunda vez, déjeme decirle que Dios está muy interesado en establecer una relación con usted, en que usted lo conozca, en que usted interactúe con el Creador. Esa es la vida eterna, que conozcan a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Ese es el segundo aspecto del ministerio apostólico. Se preocupa por los más miserables, especialmente por establecer una relación personal. Eso es lo que Dios quiere. A Dios no le interesa su rito, su sacramento, su ceremonia, su ayuno de 40 días, su ayuno de Daniel, sus diezmos, sus sacramentos. A Dios no le sirve eso, ¿sale? Si alguien dice, yo soy de cuna cristiana, ¿sabe cuánto vale su cuna cristiana? Nada tampoco. A Dios le interesa que usted lo conozca. Alábese en esto el que se ha de alabar, en conocerme y en entenderme, dice el Señor.
Los hijos de Elí eran muy religiosos, sabían todas las ceremonias del sacerdocio, pero no tenían conocimiento del Señor. Sigamos leyendo el versículo 34. Pedro le dijo, Eneas. Llama la atención, ¿no? Como cuando Cristo va en esa multitud y toda la gente lo va tocando, y la mujer que tiene flujo de sangre, que no debía de tocar a nadie, porque estaba prohibido por la ley, lo toca. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿No es algo muy extraño? Cuando estás en una gran multitud, ¿cómo preguntas quién me tocó? La pregunta sería, ¿quién no me tocó? ¿Me explico? Pero que el Señor diga quién me tocó, está indicando que aunque todos lo están tocando en apariencia, solamente hay una mujer que realmente se está queriendo relacionar con Él. ¿Me explico? Y que Jesús se identifica con la miseria auténtica del hombre. Vean el versículo 34. Eneas, yo, el gran apóstol Pedro, príncipe de los apóstoles y jerarca de la Santa Iglesia, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Jesucristo te sana. ¿Verdad que sí cambia mucho? No es el gran pastor Carlos, el gran pastor Israel, el gran profeta del siglo nos predicó la palabra, hizo una oración por mí. Algunos hermanos bromeamos, ¿no? Y lo hacen dentro de la broma, ¿no? El sacro santo pastor, ¿no? Todos somos santos, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Claro, lo decimos en broma, es una forma de simplemente de interactuar. Pero la realidad, hermanos, es que el tercer principio que nos enseña el ministerio de Pedro, número 3, es que el ministerio apostólico es un ministerio que coloca a Cristo como la fuente de todo poder y milagro. ¿Me explico? Cuando hablamos de la unción, creo que algunos hermanos tienen una idea incorrecta de la unción por su contexto neopentecostal. La unción era un rito judío en el cual se le derramaba aceite a un personaje al cual Dios iba a establecer como rey, sacerdote o profeta. Esta ceremonia era un símbolo de la presencia del Espíritu Santo sobre esa persona para cumplir con sus deberes. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que todos los que han creído en Cristo tienen el Espíritu Santo. Juan dice, todos tenemos la unción. ¿Quién es el ungido de esta iglesia? Todos los que tienen a Cristo Jesús. Y déjenme recordarles algo. Dios no da el Espíritu por medida. Por más que le hagamos al hermano Israel así, no nos va a pasar ninguna unción. ¿Me explico? Porque todos tenemos el mismo Espíritu. Y dice Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Sale? Nadie tiene una mayor unción que otro. Que unos sean más usados por Dios que otros es una verdad, pero no es que tenga más poder que otro. Todos tenemos el mismo poder, el poder del Espíritu de Dios. Y cuando Pedro quiere sanar a Eneas, porque Cristo se lo ha permitido y se lo ha revelado, vean cómo centra la fe de Eneas en Cristo. Eneas, Jesucristo te sana. Esto por una parte tiene que lograr que Eneas diga al final, Cristo me sanó. ¿Me explico? Cristo se lleva la gloria. Cristo es digno de adoración. Porque bien lo pudo haber sanado cualquier otro hermano, ¿cierto? Dios quiso usar a Pedro. Dios autorizó a Pedro, no lo dudamos. Pero punto número 3, el ministerio apostólico siempre coloca a Cristo como la fuente de todo poder y milagro. Yo no puedo hacer nada por usted excepto darle a Jesús de Nazaret. En ese sentido, todo ministerio en esta congregación debería buscar colocar a Cristo como el centro y entregar a Cristo en la ministración. Por ejemplo, los que predicamos debemos procurar que nuestra predicación sea cristológica, que sea cristocéntrica. Nuestro carácter, como es humano, tiene que siempre mostrar a Cristo con los demás.
Aún los hermanos que hacen la limpieza, los que dan la comida allá arriba, los maestros de niños, de jóvenes, los diáconos, todos tienen que reflejar a Cristo en su ministración, ¿sale? Para que cuando los hermanos vengan, digan, su la hermanita de allá de la cafetería, cuando me da la empanada, me la da de una manera que yo me acuerdo de Jesús. ¿Me explico? El hermanito que está en la puerta, cuando me recibe con una actitud que yo digo, ahí está Cristo. ¿Me explico? Y no que digan, los hermanitos que sirven son bien difíciles. Me dio la empanada así, me la aventó, y el hermanito me dijo, o te sientas o te sentamos todos los diáconos. ¿Me explico? Debemos procurar que nuestro ministerio sea cristocéntrico en todo lo que hagamos, ¿sale? Eso es otro principio del ministerio apostólico. Nunca vamos a ver a los apóstoles colocándose a ellos como el centro y la fuente de todo poder. Ejemplo, capítulo 3 de Hechos. Cuando Pedro sana, o más bien, cuando Cristo sana a través de Pedro al cojo, capítulo 3, vean conmigo por favor. La gente se pregunta, ¿cómo le hicieron? Versículo 12, 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, a ver, hermanos israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en quién? En nosotros, como por si nuestro poder o piedad... Mire, ¿qué poder tenía Pedro? Era pescador y ni pescados podía agarrar, ¿se acuerdan? No tenía ningún poder. Como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. 3. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Todos juntos. Y por la fe en su nombre, ¿notan eso? ¿Por qué se sanó el cojo? Por la fe en el nombre de Cristo. Bueno, pues por la fe en su nombre, ¿qué dice el texto? A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Cuando era joven, más joven, creo que sigo joven, en la zona donde yo vivía, había una señora que era famosa por hacer milagros. La gente la llamaba para hacer milagros. Ella guardaba hígados, clavos y cuantas cosas. La señora pensaba, y la gente que acudía a ella pensaba, que el don de sanidad era como un superpoder. ¿Me explico? Realmente esa gente no estaba experimentando ningún tipo de milagro. Lejos de eso, estaban practicando brujería. ¿Me explico? Tengamos precaución, porque los dones no son superpoderes. Ejemplo, aunque el hermano tenga el don de ciencia y predicación, por muy bueno que sea, ¿todos se van a convertir? No. Todo está en función de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Ahora tengamos cuidado con esos apóstoles que piensan que hacen milagros, que tienen cierto poder. Hace tiempo un joven me dijo, es que lo toqué, hermano, y sentí calientito. Esas cosas reflejan nuestra decadencia y nuestra ignorancia de lo que significa el ministerio apostólico. ¿Sale? Bien, y termino en Hechos capítulo 9, 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. ¿Qué le dijo después? Levántate. ¿Sabe que ese verbo, levántate, es muy interesante? Porque es el verbo griego anastasis. Es el mismo verbo que se ocupa siempre cuando se habla de que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. No sé si usted se ha dado cuenta que tanto la historia de Eneas como la que está después, la de Dorcas,
es una historia o son historias análogas a la resurrección. El primero es levantado de su parálisis y la segunda es levantada de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque el ministerio apostólico, punto número 4, el ministerio apostólico es un ministerio que testifica del poder de la resurrección de Cristo. Testifica del poder de la resurrección de Cristo. Y nosotros debemos enfatizar eso. ¿Sí sabía usted que aparte de que Cristo murió por sus pecados en la cruz y de que el perdón ya fue saldado, Cristo resucitó de entre los muertos? Y que cada vez que usted se levanta de la cama de una enfermedad, sea cual sea, usted está experimentando de manera parcial y mínima el poder de la resurrección. La Biblia así lo enseña desde Isaías capítulo 53. Dice que Cristo llevó nuestras enfermedades. Pero la salud física, la sanación física, es simplemente un anticipo miserable, por así decirlo, de lo que será la resurrección de los muertos. Cuando Cristo murió en la cruz, murió con un cuerpo de carne y hueso. Fue sepultado con ese cuerpo y al tercer día fue levantado con ese cuerpo de carne y hueso. Algunos piensan que no. Algunos dicen, no, se levantó con un cuerpo espiritual o con apariencia de cuerpo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Santo Tomás tocó sus manos, tocó su costado, que Cristo le dijo, sé creyente y no incrédulo. Que los apóstoles pensaban que era un fantasma, un espíritu, y que Jesús les dijo, tóquenme, véanme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Es más, para que crean, les dijo, denme algo de comer. ¿Y qué le dieron? Pan y pescado. ¿Y comió con ellos o no? La resurrección de Cristo es la cima de nuestra predicación. La resurrección de Cristo es la mayor esperanza. De nada sirve que Cristo haya muerto en la cruz si no hubiese resucitado. La salvación no está completa con el perdón de los pecados. La salvación está completa con la resurrección. Los dos grandes problemas del hombre, ¿cuáles son? El pecado y por el pecado, la muerte. La esperanza cristiana es la siguiente, que todo aquel que crea en Jesús, se arrepienta de sus pecados, recibe perdón. Va a morir, su cuerpo se va a desintegrar, se va a hacer polvo, se va a transformar en una planta tal vez, van a pasar siglos. Pero Dios es poderoso para volver a integrar sus partículas en el día de la resurrección y darle el mismo cuerpo que tenía de carne y hueso, pero sin dolor, sin enfermedad, sin muerte, sin las limitantes o necesidades que tenemos hoy, como el matrimonio, como la comida, como el sueño. Pues en la resurrección seremos semejantes a los ángeles, dijo Jesús. Será una sociedad como esta, de carne y hueso, pero sin pecado, ¿me explico? Sin muerte. Ahí no vamos a orar por los enfermos, porque Dios estará con nosotros, totalmente y plenamente. Esa es la esperanza de la resurrección. Y hoy queremos decirle a aquellos que lo escuchan por primera vez, que si usted se enferma, tal vez no se sane, tal vez incluso se muera. Pero hoy le queremos animar a que ponga su fe en Jesús, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, cuando muera, no morirá eternamente. Le preguntó a una mujer, ¿crees esto? Ese es el mensaje apostólico, que Cristo resucitó. El mensaje apostólico no es que usted va a ser más rico, que usted lo puede lograr, que el poder está en su mente y en su lengua. Esas son mentiras. No tenemos ningún poder. Si yo digo riqueza, ¿qué se produce? Nada. ¿Me explico? Claro, tengo la capacidad de trabajar, producir riqueza tal vez, pero el mensaje apostólico no se enfoca en eso. El mensaje apostólico tampoco se enfoca en el bienestar emocional de los oyentes. Se enfoca en la esperanza de la resurrección. Y el ejemplo de vida de estos hombres que murieron sacrificados, otros perdieron la cabeza, otros fueron quemados,
nos da una ejemplificación de que para ellos la esperanza de la resurrección era lo más importante. ¿Me explico? Vamos a hacer una oración y espero que el Señor los ilumine. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Llévanos con bien a nuestro hogar y permítenos identificar si tú nos has llamado a un ministerio apostólico. Permite que todos los creyentes cumplan con la labor apostólica que forma parte de la Gran Comisión, y permítenos también, Señor, ser como los apóstoles que tú enviaste, pero sobre todo ser como el gran apóstol, el enviado del cielo, Jesús de Nazaret. Te damos a ti la honra y la gloria. Amén. Estamos